Bueno, siempre digo lo mismo, porque es lo que pienso y lo que siento. Es un privilegio estar aquí adelante, estar aquí al frente. No deja de temblar las piernas como esa vez, esa primera vez a mis 15 años. Entiendo que es un privilegio y es una bendición poder estar acá, porque el Señor me salvó una vez y me hizo ser parte de poder dar y poder hablar de lo que Él enseñó y lo que Él, eh, cómo el Señor está conmigo en mi vida. Entonces, eso me permite a mí tener este privilegio de poder estar acá y tomarlo de la misma manera. Así que vamos a estar pensando en estos días, no en estos días, sí, en estos días, en este fin de semana que estamos aquí, vamos a estar pensando sobre la obra que hizo el Señor Jesús. Y es como también, como decía Aldo al principio, recién cuando veníamos en el Uber, veníamos para acá, hablábamos con el chofer, ¿no? De cuántas costumbres se perdieron. Y no sé si es una costumbre, ¿no? Pero cuánto de nosotros a veces, por distintos motivos, no es que nos olvidamos, pero como que dejamos de recordar lo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Eh, y no necesariamente necesitamos una fecha específica, una fecha especial para poder acordarnos de Él y de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, sino que tiene que ser continuamente ese recordar, ese agradecer, ese estar presente en el Señor Jesús. En el profesorado a nosotros nos enseñan que ciencias sociales no se enseña a través de efemérides, sino que se enseña a través de todo el año lo que fue sucediendo, y yo no podía dejar de pensar eso, ¿no? Dejemos y no pensemos en el Señor Jesús como un efeméride, como, bueno, esta fecha me tengo que acordar, sino que todo el tiempo estemos haciéndolo. Dicho esto, en esta semana me llamó la atención un título de un artículo periodístico que decía "El juicio que cambió la historia", decía. No lo leí, no entré a leer el artículo, pero me llamó la atención el título, ¿no? Estaba pensado sobre la Semana Santa. Este artículo salió el martes o el miércoles. Venía en el subte a la mañana, entre un ojo medio cerrado y el otro abierto. Leía ahí leí el artículo y decía, ¿no? El juicio que cambió la historia, ¿no? Y eso me quedó resonando, me quedó pensando sobre el juicio que cambió la historia. Y me quedé pensando en el juicio que tuvo el Señor Jesucristo, ¿no? Quizás de acá hay personas o no que conocen lo que es todo un estado de un juicio. El poder estar desde una detención, desde esos procesos que tiene un juicio. Y yo venía pensando en este proceso que el Señor Jesucristo tuvo a lo largo de este juicio que cambió la historia, ¿no? Cambió la historia para siempre. Y vamos a estar pensando en esto en Lucas, ¿sí? Vamos al libro de Lucas, capítulo 22. Y vamos a estar pensando en este juicio. Porque este fin de semana vamos a estar pensando, ¿no? De lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a estar pensando, y recién cantaba en una de las canciones, ¿no? Cómo Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Y vamos a pensar en esto. Yo me quedé pensando, y a lo largo de los pasajes, de este juicio que cambió la historia, en 4 momentos que pasaron en este proceso, ¿no? Uno es el arresto. El otro momento es el juicio en sí mismo. El otro es la sentencia. Y el otro punto que vamos a pensar es la condena, de cumplir la condena. Son puntos que en un juicio están, ¿no? Porque el arresto, cuando hay que enjuiciar a alguien, hay que arrestar a esa persona, ¿sí? Después está el juicio, donde en el juicio se presenta el abogado defensor, el que acusa. Hay todo un proceso, se toman sus tiempos, hay tiempos de prueba, contraprueba, de juicio. Mientras tanto, el arrestado está aprehendido para que no se da la fuga. Mientras se buscan las pruebas, mientras se buscan un montón de cuestiones.
para después sí en el juicio dictar sentencia. A partir de todas esas pruebas dictar sentencia y que la condena se logre cumplir, ¿no? Que se cumpla la condena. Y ahí es cuando las personas dicen, ¿se hizo qué? Se hizo justicia. Bueno, hay otros que dicen, no, tendría que tener 55 años en la cárcel y le dieron 15, se hizo justicia. Se hizo justicia. Y me quedé pensando en el Señor Jesús, en este juicio que cambió la historia. Me quedé pensando en los tiempos, me quedé pensando en las pruebas, me quedé pensando en el juicio mismo, me quedé pensando en la sentencia que le dieron al Señor Jesús y la condena. Lucas 22, del 47 al 53, nos habla del arresto. Nos habla del arresto del Señor Jesús. A veces me pongo a ver policías en acción y muestran a veces los allanamientos. Yo nunca estuve en un allanamiento. Nunca allanaron mi hogar. Pero debe ser muy impactante y muy choqueante que entren en tu hogar con esa vehemencia con que entra a veces la policía, ¿no? Esa interrupción de tu momento de paz, ¿no? De tu hogar. Y veía a veces policía en acción eso, ¿no? Y cómo lo que sucedía ahí. Y en Lucas 22, 47 al 53 dice lo siguiente, ¿eh? Mientras él aún hablaba, el Señor Jesús, se presentó una turba. Una turba es mucha gente, mucho barullo, ¿sí? Mucho ruido, mucha gente llegando junta, mucho ruido a veces sin lograr entender quién te habla, quién no, pero todos viniendo así. Se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregás al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de las guardias del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendéis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Quiénes eran parte de esa turba? Además, ¿quiénes más estaban? Estaban los sacerdotes, los principales sacerdotes, los jefes de las guardias del templo, los ancianos y Judas. Estamos hablando que la mayoría de las personas conocían al Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús les dice. Eran personas que conocían la palabra también. Y eran parte de la turba. No vienen con paz. ¿Vieron? Dice pasaje antes, ¿no? Dice como una turba. Venían haciendo ruido, venían enajenados, venían como enojados. ¿Sí? Y al frente venía Judas. Para señalarle quién era. Para señalar quién era. La hora, esto sucedió en la noche. Por eso se necesitó un beso, para marcarlo. La otra vez estábamos hablando con Pau sobre la oscuridad, ¿no? A veces, no sé si alguna vez estuvieron en el campo en una noche sin luna. Vieron que vos te pones la mano así y no ves nada. Entonces, en algún momento ahí, Judas tuvo que haber entregado al Señor Jesús. Era la marca de haber entregado al Señor Jesús. Y ahí es cuando ocurre el arresto, la entrega del Señor Jesús. Y ahí, en el medio de toda esa turba, en el medio de todo ese desconcierto, alguien que saca una espada, alguien que hiere a alguien, y así todo el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. Y este arresto, esta turba, ¿pasa despacito o pasa muy rápido? Pasa muy rápido, pasa muy enajenado, pasa mucho, muy rápido todo. Y eso me hacía pensar en los tiempos, en este tiempo del arresto. Esto de llegar, de agarrarlos, ¿quiénes estaban? Y estaba ahí el Señor Jesús, esperando ese tiempo para que pasara. Tiempo antes estuvo orando.
tiempo antes estuvo pidiendo de que eso no suceda. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo quiero seguir la voluntad del Padre. Y llega este arresto, llega este momento del arresto. Lo aprenden, lo agarran y se lo llevan. Lucas 23, del 8 al 11, dice lo siguiente. Cuando se lo llevan al Señor Jesús, como Israel estaba esclavo del poder romano, no podían tomar justicia por mano propia para quitarle la vida. Entonces necesitaban una autorización oficial del país que era esclavo, ¿no? De Roma. Pero ya tenía una sentencia espiritual. Ya los sumos sacerdotes, todos ya lo querían matar. Entonces lo llevan ante Pilato. Pilato no ve mucho de eso. Entonces lo manda a Herodes. Es más, en un pasaje de la Biblia dice que después que Herodes habla con el Señor Jesús, Herodes vuelve a estar de amigo con Pilato, porque dice que hacía mucho tiempo que no se veían. Y se pusieron de amigos. Y vuelve a Pilato. El juicio, Lucas 23, 8 al 11. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacerle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Otra vez estaban los espirituales. Otra vez estaban los que conocían. Y dice que con gran vehemencia, a gritos, a no entrar en razón, con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle ¿a quién? A Pilato. Lo volvieron a enviar a Pilato. La sentencia, Lucas 23, 24 y 25. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Porque ¿qué pasaba antes? Vuelve el Señor Jesús con Pilato. Pero en ese lugar Pilato le pregunta, bueno, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o al Señor Jesús? ¿Qué gritaba la gente? A Barrabás. ¿Instado por quiénes? Por los sacerdotes, por todos los que estaban ahí. Otra vez le pregunta, ¿a quién quieren que suelte? A Barrabás. Y no solo eso, la gente ya empezó a agregar, crucifíquenle. Porque la crucifixión era una forma de hacer cumplir sentencia de los romanos. Era una muerte bastante atroz. Estaba reservado para lo peor. Y buscaban que el Señor fuera crucificado. Ante todo eso, ante todos los gritos, Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. ¿Y qué es lo que ellos estaban pidiendo? Que lo crucifiquen. Las personas que quizás muchos milagros vieron del Señor Jesús, estaban gritando que le crucificaran. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. El 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. A la voluntad de ellos. A la voluntad de ellos. ¿Cuál era la voluntad de ellos? La crucifixión. La voluntad de ellos era la violencia. La voluntad de ellos era sáquenlo de la faz de la tierra. Latigazos era la voluntad de ellos. La voluntad de ellos es que mueran en la cruz. Pero ninguno de ellos se estaba dando cuenta que era el plan de Dios. Que el Señor Jesús pase por todo eso. Esas personas que en ese momento estuvieron con vehemencia diciendo estas palabras, fueron parte de un plan. Fueron parte de un plan de salvación.
porque el Señor Jesús sabía que iba a pasar todo eso. Por eso en un momento hizo silencio, porque Él sabía que iba a pasar todo eso. Él no quería, pero quiso seguir la voluntad del Padre. Y mírenlo, y al final, cumplir la condena. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. El Señor Jesucristo fue llevado a este lugar. El Señor Jesucristo fue llevado de la peor manera, de la manera más sanguinaria y atroz que tenían los romanos de actuar ante estas personas. Los romanos eran bastante sanguinarios, eran bastante creativos con respecto a la violencia. Y eran personas de guerra criados desde pequeños. Y el Señor Jesucristo sufrió todo esto en ese camino hasta el lugar de la calavera. Le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Miren, la charla que sucede en este espacio de la cruz. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esos dos malhechores vieron la violencia y la vehemencia con que estaban tratando al Señor Jesús. Porque no solo lo latigaron, no solo que lo crucificaron, le pusieron ese cartel, le seguían pegando, le seguían injuriando. Y esos malhechores vieron lo mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El 40, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que el que entendió fue este malhechor. El que entendió lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo por cada uno de nosotros es este malhechor. Porque él mismo se dio cuenta de que lo que le estaba pasando porque fue culpa de él. No dice por qué este malhechor estaba detenido. No dice por qué este malhechor fue a la cruz. No dice la Biblia. Pero sí sabemos que estaba en la cruz. Y él mismo tuvo un momento sensato, en tanto dolor, de decir: nosotros sí merecíamos esto, pero él no. Pero él no. Nosotros sí. Acordate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos de nosotros a veces nos olvidamos de esto? ¿Cuántos de nosotros ante el ruido del mundo nos olvidamos que el Señor Jesucristo hizo esto por cada uno de nosotros? El Señor Jesucristo tuvo un juicio donde los tiempos fueron todos apresurados. No hubo tiempo de juntar pruebas. No hubo un tiempo de decir: bueno, busca tu abogado. No hubo tiempo para decir: bueno, esperemos un ratito y vamos a ver la sentencia, a ver si es justo o no es justo. No. Los tiempos en el Señor se acortaron. Los tiempos en el Señor se hicieron pequeños porque fue todo muy rápido. Pero dentro de toda esa velocidad, dentro de todo ese tiempo rápido, todo ese tiempo de una violencia muy grande, aparece un pensamiento sensato de este malhechor. Él no tendría que estar pagando esto. En cambio, nosotros sí. Nosotros, sin el Señor Jesucristo, tendríamos que haber estado como ese malhechor.
Tendremos que estar pagando por lo que nosotros somos y lo que hacemos. Gracias a este juicio que cambió la historia, cambió nuestras historias, cambió nuestra historia. Porque un día nosotros nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Un día nosotros nos encontramos con Cristo. Un día nosotros fuimos como este malhechor y sabiendo que tenemos que cumplir la condena, el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. El otro día estábamos en la escuelita dominical y pensábamos sobre el libro Sin Palabras, ¿no? Y hablamos de este cielo que queríamos ir. Y llegó este pecado, ¿no? Este pecado original, este pecado que nos acompaña siempre, esa desobediencia ante Él. Y pensábamos sobre cuando Adán y Eva es expulsado del huerto del Edén, en Génesis, pensábamos, ¿no? Y una de las cosas que decían era, se armó ahí una, que era, bueno, Dios estuvo mal en echarlos. Y otros decían, no, fue justo, decían uno de los chicos. Entonces, estuvimos hablando. Pero en una sí que quedamos es que, y es lo que en la Biblia leemos, es que fueron desterrados. Pero Dios siempre quiso que volviéramos a Él. Dios siempre quiso que volviéramos a Él. Dios siempre quiso e ideó un plan para que nosotros volviéramos a sus brazos. No nos dejó tirados, no nos dejó con ese pecado, sino que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y aquí está, en un juicio abreviado, en un juicio muy rápido, en un juicio lleno de violencia, lleno de violencia. Quizás en estos días estés viendo alguna que otra película, ¿no? Quizás quieras poner La Pasión de Cristo y veas ahí rápido cómo el cine lleva a la visión de uno lo que sufrió el Señor Jesús. Quizás veas una que otra serie que al Señor Jesús lo veas de otra manera. Quizás veas, Señor Jesús como Hollywood te lo quiere mostrar, alguien rubio, algo celeste, siempre caminando y de blanco. Pero qué importante, ¿no? Que te encuentres con el Señor Jesús de la Biblia. Con el Señor Jesús que cambió la historia. Que cambió la historia de muchas personas. Cambió la historia de ese malhechor en ese momento. Porque le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. Después el Señor Jesucristo muere. Después el Señor Jesucristo muere. Pero yo me quedé pensando en este día y en ese momento específico, en este juicio. En este juicio que cambió la historia. En este juicio que cambió la historia personal de muchos de los que estamos acá. Porque pensaba cuando a mis 10 años, 7, 10 años, cambió mi vida y cambió mi historia, cuando le pedí perdón a Cristo en mi corazón y entendí que el Señor Jesucristo fue ese justo que pagó por cada uno de nosotros. Ese justo que fue a ese juicio totalmente injusto, pero murió por cada uno de nosotros, porque era parte del plan de Dios, un plan de salvación para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos la bendición de poder estar sentados aquí con Cristo en nuestros corazones. Y también de pensar cuántos no están sentados aquí que no tienen a Cristo en su corazón. De poder pensar de cómo nosotros podemos llevar este mensaje de salvación. Y cómo este mensaje de salvación puede cambiar la historia de muchas personas. ¿Cómo y de qué manera podemos acercar este mensaje y esta paz que Dios nos da a cada uno de nosotros a través del Señor Jesús, llevarle a muchas personas para que acepten a Cristo en su corazón y que tengan este cambio en su vida para siempre? Y siempre me detengo en este pasaje de Lucas 39 al 43, en esta charla que tienen los malhechores. Y entre todo ese, a mí en mi mente, al leer estos pasajes, me genera mucha velocidad, ¿no? Mucho tiempo, mucho que está pasando todo al mismo tiempo. Mucha velocidad, mucho
hasta que está en la cruz, y es uno de los comentarios más sensatos que pueda haber. ¿Qué es lo que dice este malhechor? Ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Así fue. El Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y esa charla sensata la tuvo un malhechor, donde sí tenía que cumplir esa sentencia. Y así es como nosotros también un día. Nosotros, la sentencia era muerte y para siempre. Hasta que un día nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo y cambió toda nuestra historia. Cristo murió por nosotros y sufrió todo por salvarnos. Sufrió todo para seguir el plan perfecto de Dios, que fue ideado para que vos y yo volvamos a los brazos de Él. Puede pasar de que tengas a Cristo en tu corazón, pero estés alejado de Dios. Puede pasar de que la salvación ya la tengas, pero estés ahí más o menos con Dios, ¿viste? Como me cuesta, ¿sabes? El Señor Jesucristo sufrió todo eso por vos y por mí, para que tengas una entrada plena en los brazos de nuestro Dios. En oración, búscalo en oración, para estar con Él. Recuerden esta charla casi sensata de este malhechor, que estaba sufriendo lo mismo que el Señor Jesús, clavado en esa cruz. Y tuvo el momento de lucidez para poder pensar esto. Él es justo y no merecía esto. Nosotros sí lo merecemos. Nosotros lo mismo. Merecíamos la muerte y la muerte eterna. Y el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Esto es lo que quería comentarle en esta noche. En este juicio que cambió la historia. Cambió la historia de la humanidad. Es un juicio que el arresto, la sentencia, el juicio, todo fue apresurado, pero fue parte de un plan divino, de un plan de Dios, para que nosotros hoy, 2025 años después, estemos pensando en ese gran acto de amor que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y se cree con fe. Yo tengo fe que el Señor Jesucristo murió por mí. Y yo tengo fe en Él. Y Él me da la salvación. Esto es lo que yo quería pensar y lo que traía en esta noche para este viernes. Este viernes de Semana Santa. ¿Sí? Este viernes. Ruti me dice, ¿de qué vas a hablar? Es Semana Santa, me dice. Sí, le digo, voy a hablar de Dios, del Señor Jesús. Y me quedé pensando en este juicio, lo que pasó en esos días, en esas horas, antes de la cruz. En este juicio que cambió la historia. ¿Sí? Así que, hermanos, busquemos que el Señor Jesucristo cambie nuestras vidas, que cambie nuestra historia, que cambie nuestra historia. Entreguemos nuestra vida al Señor Jesús. Entreguémonos en fe y Él va a cambiar nuestra historia. Él va a cambiar nuestra historia. Todo lo que te está dando pesar en ese corazón, dáselo al Señor Jesús. Y Él va a cambiar la historia. Cambió la historia de la humanidad. Va a cambiar nuestra historia. Pero tenemos que hacerlo con fe en nuestro Señor Jesús y acercarnos a Dios. ¿Sí? Así que Dios nos bendiga y pensemos siempre en lo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Muy bien, gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir una vez más para pensar en la obra, en el amor de Cristo y en lo que significa la cruz. ¿Está? Pablo nos introducía este tema hablándonos sobre el arresto, el juicio, la condena y la ejecución. De alguna manera hemos pasado revista brevemente de estos temas tan significativos. Parece que la historia terminó ahí, sin embargo sabemos nosotros que la historia no terminó ahí. Cristo resucitó, esto vamos a hablar el domingo en la reunión,
y es autor de eterna salvación para todos los que en Él creen. Así que si alguno de nosotros aún no conoce al Señor, hacemos este nuevo llamado para poder creer en aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros.